Claudio Fermín, dirigente político y sociólogo, informó esta semana que se postulará a los comicios presidenciales que se van a realizar este año 2018. Sería su tercera candidatura a la presidencia. La primera fue en 1993 por el Partido Acción Democrática, la segunda en 1998 y esta vez lo hará como candidato independiente. La tarde fin de semana está con los protagonistas de la noticia. Señor Claudio Fermín, una muy buena tarde, es un placer que nos acompañe. Bienvenido. Buenas tardes para todos. Un placer. Lo primero, ¿por qué decide nuevamente aspirar a la presidencia de Venezuela? Miren, nosotros en Venezuela mantenemos la defensa del voto. Creemos que es mediante la participación que se puede lograr por vía pacífica y democrática en unas elecciones la transformación y el cambio que estamos buscando. Y en este momento existe un gran desconcierto, una gran confusión, porque hemos tenido promotores de la abstención que han sido muy insistentes en su mensaje. De tal manera que frente a la abstención nosotros proponemos el camino cierto de la concurrencia de las elecciones. Y en segundo lugar, porque la solución no es salir de Maduro para poner otro presidente o salir del Partido Socialista para poner otros partidos. Eso forma parte del cambio, pero el verdadero cambio es modificar este sistema en el que tenemos un Estado que impide la producción, que le impide a los particulares tener un patrimonio. La economía ha sido deteriorada y desmantelada y es preciso buscar por vía pacífica y electoral un cambio hacia una economía abierta y hacia un Estado que se concentre en la inversión social, en alimentación, en salud, en educación, en infraestructura. Y en tercer lugar, porque nuestra candidatura es una candidatura comprometida con el encuentro de los venezolanos, con la reconciliación. No es una candidatura ni para la retaliación ni para la venganza. Así que, dadas estas premisas, yo he puesto mi nombre a consideración del país, sobre todo del país descontento, en especial del país descontento, para que esta candidatura sea escrutada, sea analizada junto con otras y podamos alcanzar un candidato unitario que nos permita enfrentar de manera maciza, amalgamadamente, los cambios tan difíciles que hay que emprender en Venezuela para recuperar el país. Señor Fermín, es decir, ¿usted se va a medir en la contienda primaria que realizará seguramente la Mesa de la Unidad Democrática? Mire, dos observaciones y gracias por esa pregunta. Ajá. En primer lugar, yo creo que es muy importante que nosotros los demócratas demos demostraciones de que somos portadores de un cambio. La escogencia de una candidatura presidencial en un pequeño cenáculo, cuando hay 19 millones y medio de electores y hay un país desconcertado, no es un anuncio de cambio, por lo contrario, sería la continuación de estos pequeños cogollos, de estas pequeñas cúpulas muy estrechas en las que el actual partido oficialista se ha desenvuelto en los últimos 20 años. Nosotros necesitamos demostrar que somos los portadores de la inclusión, que fomentamos la participación y además, como antes dije, hay promotores muy bien estructurados de la abstención, además muy bien financiados, y nosotros requerimos promover el contagio, que la gente entienda que es el ciudadano quien tiene la decisión de escoger el programa, el proyecto y por supuesto su vehículo, que es el candidato. Por ello yo soy partidario de una candidatura unitaria escogida de la manera más amplia, y esa manera amplia son unas elecciones primarias abiertas en las que participen los ciudadanos. El consenso, por supuesto, expresa cooperación, indica acuerdo, entendimiento, esos son valores positivos, pero un entendimiento o un acuerdo entre 40, 50, 500 personas realmente no sería un buen estímulo, ni una buena bandera, ni señal de cambio frente a las decisiones que han sido secuestradas por una pequeña cúpula en estos últimos años. Necesitamos, desde el mismo arranque, desde la selección del candidato, cualquiera que él sea, demostrar que nosotros somos realmente la apertura a la transformación democrática. Así que yo pongo mi nombre a la consideración y llamo a que otros distinguidos venezolanos hagan presencia y se manifiesten, y si es posible que recorramos juntos el país para que expongamos nuestros proyectos, nuestros criterios, para que desde ya se vaya observando cuáles son los puntos de sintonía, porque necesitamos tener un candidato unitario, sobre todo en este momento, cuando aquellas candidaturas que tenían muchos años siendo promovidas
han sido eliminadas. Leopoldo López está arbitraria e injustamente preso e inhabilitado. Enrique Capriles, por quien los venezolanos de oposición hemos votado ya 2 veces, está también inhabilitado. El doctor Ledesma, un líder extraordinario de la democracia, está en el exilio. María Corina Machado, que es una luchadora ejemplar, sin embargo, su tesis no es la de votar, ella es más bien promotora de la abstención. Y por esta razón yo soy partidario de que no nos quedemos atrás, que demos un paso adelante las personas que estamos resueltas. Esto no es momento de titubeos ni de dudas, y que de manera resuelta, determinada, pongamos nuestros nombres para que el país los considere y tengamos tiempo de hacer campaña por un candidato unitario. Esa es mi tesis. Hay algunos nombres, señor Fermín, sobre la mesa. Henry Ramos Alup, Lorenzo Mendoza, un empresario, presidente de Empresas Polar, Henry Falcón, Ramón Guillermo Aveledo y nuevamente Enrique Capriles, usted lo decía, está inhabilitado. ¿Cuál de estos líderes cree usted que podría ser un buen presidente también para Venezuela? Mire, yo creo que usted ha mencionado excelentes nombres. El doctor Capriles, como le digo, en mi caso, es algo muy curioso. En mi caso he votado muchas veces por él, porque he votado por él para alcalde, he votado por él para gobernador, porque yo resido en el estado Miranda, y he sufragado por él 2 veces para presidente. Pero injusta y arbitrariamente también Capriles está inhabilitado. Así que no creo, poniendo los pies sobre la tierra, no creo pues que valga la pena que nosotros hagamos esa consideración, no obstante que él tiene todos los méritos. A usted se le ha escapado, pues es una omisión involuntaria, también el nombre del doctor Eduardo Fernández. Eduardo Fernández es un excelente venezolano, el doctor Henry Ramos Ayub conduce el partido que ha obtenido más votos en la validación, el partido de más tradición, y es un gran luchador parlamentario. Y los otros que usted ha mencionado, el doctor Ramón Guillermo Aveledo es un gran demócrata que dirigió la Mesa de la Unidad, y el doctor Falcón también en Lara. Entonces, pero no han manifestado, claro, tienen la potencialidad, tienen la trayectoria, pero yo los llamo a manifestar su nombre, a tomar una decisión, a dar un paso al frente, porque la escogencia del candidato no puede tomar de sorpresa al país. No podemos lanzar al país por un abismo. Quienes se decidan, ya yo he puesto mi nombre con toda humildad, pero con determinación. Quienes nos decidamos tenemos que recorrer el país y mostrar qué vamos a hacer en materia petrolera, cómo vamos a reconciliar la nación, qué vamos a introducir en materia de relaciones internacionales y en infraestructura y en salud pública. Es decir, esto no es simplemente un concurso de caras, debemos emocionar, contagiar a esta Venezuela desconcertada y una Venezuela muy confundida. Realmente hay una Venezuela que está consternada y necesita que se le muestre un proyecto para que podamos entre todos transformar el país y sacarlo de este hoyo tan oscuro en que el chavismo lo ha metido. Doctor Fermín, como yo sé que usted no es un político improvisado, vamos a hablar del control cambiario. Entre sus propuestas aparece precisamente acabar con este sistema que impuso el fallecido presidente Hugo Chávez. Mire, ahora cuando en los últimos años ya ha comenzado a quedar en evidencia ante todos los ojos el fracaso del control cambiario, es bueno insistir en eso, porque al principio se creía que era simplemente una tesis de la oposición, y con eso el gobierno jugó, tratando de presentar nuestras observaciones y nuestras advertencias como si fuera un obstáculo, cuando realmente era un buen consejo, y lamentablemente ha ocurrido. Mire, el control cambiario lo que ha hecho es ahuyentar capitales. ¿Quién va a venir a Venezuela con una inversión cuando aquí el control cambiario es toda una red de obstáculos? Por eso la gente va a países donde se le abre la inversión, a Chile, a México, a Colombia, con sobradas razones. ¿Y quién va a venir a Venezuela cuando hay una inseguridad jurídica total en materia de la moneda? Porque las oscilaciones que el control cambiario tiene no le garantizan rentabilidad ni planificación ni a corto ni a mediano plazo a ninguna empresa. Y por otra parte, mire, las empresas que teníamos en Venezuela, lo que quedan son sobrevivientes, porque muchos se han marchado del país por culpa del control cambiario. Así que ha habido un proceso de desinversión que tiene que ver no solamente con la política de estas últimas 2 décadas, de atacar la propiedad, de exponer al escarnio público a quienes invierten y a quienes pagan la nómina y pagan los impuestos, sino que esta desinversión tiene que ver con el control de cambio, que por cierto, la Constitución de Venezuela prohíbe los monopolios. Y esta es una violación del propio gobierno de esa Constitución, porque el control cambiario no es más que un monopolio.
que el gobierno tiene en la administración de un recurso que, por cierto, es de todos, como son los ingresos petroleros, pero el gobierno tiene el secuestro de su administración y su distribución con el control cambiario. Y este control cambiario lo que ha traído es empobrecimiento. En Venezuela hay un empobrecimiento generalizado, consecuencia del estancamiento de la economía, producto de los controles. Así que quienes se anoten, y yo de verdad le hago un llamado respetuoso, muy respetuoso, pero con fraterna admiración, porque conozco de sus luchas, le hago un llamado al doctor Eduardo Fernández, a quien respeto mucho, a mi compañero Henry Ramos, al doctor Aveledo, a todos los candidatos que usted mencionó, para que realmente estas decisiones, ellos tienen seguidores, tienen el respeto, tienen fuerza, pero que si estas decisiones se retrasan, en la medida en que se retrasen esos anuncios, también se retrasa el análisis que el país necesita hacer de cada uno de nosotros en su contexto para que escojamos un candidato unitario. Y les llamo a todos a que nos pongamos de acuerdo en un programa común donde se elimine el control cambiario, se eliminen los controles. Ya en Venezuela, los pocos empresarios que nos quedan ni siquiera manejan sus empresas, porque las empresas las manejan unos cuantos burócratas desde su escritorio, que bajo la coerción del control de cambios, del control de precios, del acoso de las multas de los organismos recaudadores de impuestos y de una cosa severa. Y me duele decirlo, me apena decirlo, pero esa es la realidad de mi país y nosotros la tenemos que superar con dignidad, desde la corrupción en la administración de la relación con los particulares, porque los comerciantes, los productores están sometidos a la matraca que aquí llamamos esa especie de mordida permanente con que funcionarios del sector público de manera discrecional van disminuyendo los márgenes de ganancia de los empresarios y los ahuyentan. Así que tiene que haber un cambio serio, que nos abramos a una economía abierta, donde el Estado se dedica a la inversión social, nutrición, salud, educación, infraestructura, protección del medio ambiente, seguridad y justicia, pero que la actividad económica, producir, invertir, comercializar, transportar, alianzas diversas económicas, esté a cargo de los ciudadanos. Porque ¿cómo vamos los venezolanos, millones de personas, cómo vamos a conformar un patrimonio público para nuestras familias si todas las actividades económicas son monopolio del Estado? Entonces esto hay que superarlo y esa es la tesis que he venido proponiendo y a la que invito a todo el país a que nos sumemos a este debate para que se comprenda, para que se entienda de una vez por todas que nuestra intención de cambio no es simplemente sustituir un hombre por otro o un partido por otro, sino transformar a Venezuela. Señor Fermín, por temas de tiempo le hago dos consultas en una. Primera parte, ¿iría a una contienda electoral con las condiciones y el CNE que está ahora mismo? Y la segunda parte es, una vez que usted anuncia su intención de ser el candidato de la oposición a la presidencia de Venezuela, algunos sectores dijeron que usted era el candidato más cómodo para el gobierno, y se lo pregunto con todo respeto porque lo conozco y conozco de su trayectoria. Adelante. Mire, el asunto del gobierno, tenemos que comprender el país que vivimos y el ambiente de hostilidad que vivimos, y tenemos que entender los asuntos de mercadeo electoral. En el mercadeo electoral, en este oficio nuestro de la política, pues estamos sometidos a diferentes avatares, entre ellos estas cosas que se llaman campaña sucia, ¿no? Y cada quien tiene su lista de buenos y de malos, y hay gente que tiene ese estilo de la campaña sucia, de descalificar al otro, y bueno, no es mi estilo, ¿no? Yo por lo contrario creo en la convergencia, en la cooperación, valoro mucho todos los otros candidatos que no sé si van a tomar la decisión, pero yo siento por ello una especial admiración. Mire, yo voté por Manuel Rosales, que fue el primer candidato que se enfrentó al presidente Chávez después de su relegitimación, y luego he votado 2 veces por Enrique Capriles, a quien le hemos dado los venezolanos todo nuestro apoyo, pero lamentablemente ya conocemos lo que ha ocurrido con las arbitrariedades que llevan a inhabilitaciones. Nosotros tenemos grandes potencialidades y hay muchos otros que no son políticos como nosotros que también podrían abanderar el cambio y coordinarlo. Ahora, yo estoy resuelto a hacerlo. Es muy difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero sí le puedo asegurar que y se lo digo con convicción, con humildad, pero con convicción, yo no creo
que yo sea el candidato, no solamente más fácil, yo creo que sea un candidato fácil para el gobierno en los barrios, en los caseríos, en los sectores populares, en los sectores de los trabajadores. Y yo creo que la información es todo lo contrario, querido amigo. Yo creo que en los sectores populares, donde hay más necesidades, y creo que en los caseríos y en el campo, y en la Venezuela abandonada hasta por los propios cogollos de los partidos, que anda buscando que entre los políticos se pongan de acuerdo y que no haya exclusiones, yo creo que, y por eso pongo a consideración del país con toda modestia, yo creo que mi candidatura es una herramienta que está al servicio del cambio y que puede servirle. Pero como le digo, no tengo esa vocación de aislacionismo ni de soledad. Yo siento que tenemos que ir todos como promotores del cambio, y justamente porque hay un consejo electoral, que es su primera pregunta, que es un consejo electoral que abusa del poder, que tiene desinformado al país. Yo digo que es un organismo contra natura a veces, porque su única y esencial función es organizar elecciones, y lamentablemente su tiempo lo dedica a interferir, a postergar elecciones, a obstruir las normas, a dificultarlas, pero ninguno de los candidatos que participa es fiador del Consejo Electoral. No, lo que ocurre es que frente a las irregularidades, si usted se abstiene, usted le abre el campo a las irregularidades, las trampas, por decirlo como hablamos aquí coloquialmente en Venezuela. Las trampas se convierten en eficientes si usted se abstiene, pero si usted participa, si usted predica, si usted se alía, si usted organiza, si usted convoca, si usted se activa, esa trampa que existe no llega al grado de eficiencia. Usted convierte la concurrencia en una potencia mucho mayor que la trampa y la desviación. Yo tengo mucha confianza en que los venezolanos tenemos a través del voto una gran oportunidad, pero hay que comenzar por hacer un llamado a quienes han promovido una y varias veces la abstención. Y tienen que percatarse que con la abstención no se le hace ni un rasguño al gobierno. Yo entiendo que la inspiración de la abstención es la indignación, es la protesta, pero la consecuencia es inocua, es completamente inofensiva, no le quita nada de poder al chavismo. Cuando usted me habla, doctor Fermín, de que no es usted, hablando de los barrios de Caracas, de las zonas populares, de los cerros, un candidato fácil para el gobierno, me hizo recordar, porque también soy venezolano, una vez que estuve en un barrio en Caracas y me dijeron que esa calle donde estaba en ese momento, la última vez que la había asfaltado el gobierno de Claudio Fermín, que exactamente fue en 1989. Imagínese usted el deterioro que tiene la ciudad capital. Quiero agradecer a Claudio Fermín, dirigente político venezolano, sociólogo, profesor, además fue alcalde del municipio Libertador en Caracas y ahora candidato a la presidencia de Venezuela, por compartir con nosotros aquí sus opiniones en la tarde, fin de semana de NTN 24. Fue un gusto, hasta la próxima, mucha suerte. Para ustedes mi gratitud, muchas gracias. Hasta la próxima.